agua es, como tantos otros campos, un ejemplo perfecto de por qué el federalismo es la solución, la necesidad de cooperar, de encontrar soluciones cooperativas, de trascender la esfera, no ya solo de los estados-nación, sino digamos, las fronteras. Los ríos no entienden de fronteras y me cuesta mucho pensar. Y sobre todo algo que me parece muy importante, la gente con la que yo comparto ideas federalistas, como decía Beatriz en Madrid, a todos nos deja muy perplejo esta idea de referirse a los pueblos como sujetos de derecho. ¿Sí? Cuando los sujetos de derecho son ciudadanos y nosotros lo que apostamos es por ese reconocimiento explícito de derechos para todos los ciudadanos, aunque luego por supuesto uno puede hablar en términos agregados. Y en el campo del agua ocurre exactamente lo mismo. Buena parte de los conflictos que voy a señalar a continuación son conflictos increíblemente identitarios, territoriales, en los que se muestra el apego al recurso, cuando en realidad un recurso como el agua no puede gestionarse desde esa perspectiva bajo ningún concepto, ¿no? Entonces estamos teniendo varios problemas por el mundo precisamente por eso, porque hay una concepción que no me atrevería a llamar nacionalista, pero sí es identitaria en relación a los recursos hídricos, y esto lo estoy viendo en muchos lugares. No sé qué va a pasar, honestamente no sé qué va a pasar. Soy economista además, de manera que también cuando observo este tema desde un punto de vista económico me parece absolutamente increíble, inefable que hayamos podido llegar a una situación como esta cuando no tiene justificación ninguna. El campo del agua muestra otra cosa interesantísima, y es cómo Europa definitivamente es la solución. No hay otra manera de pensar en estos temas que no sea a esa escala como mínimo, y a veces hasta Europa se nos queda chica para hablar de temas de agua y de otros muchos temas. Nos genera mucha perplejidad. En Madrid también hay mucha perplejidad de cómo esto ha sepultado ya durante años la discusión de temas verdaderamente cruciales. El tema del agua es un tema crucial, como voy a mostrar hoy, pero me pregunto dónde están las discusiones sobre desigualdad, dónde están las discusiones sobre migraciones masivas, dónde están las discusiones sobre adaptación al cambio climático. Esas discusiones sobre temas imprescindibles están absolutamente sepultadas por una discusión ombliguista, identitaria, reduccionista y esto es lo que más me irrita de todo, basada en afirmaciones que son absolutamente falsas y que sin embargo hemos incorporado ya como lugares comunes en la... Hay una pregunta muy frecuente que me hacen y es ¿por qué siendo economista me intereso por estos temas? Y hay una razón, digamos, de orden bastante pragmático. Creo que el agua es un recurso esencial para el desarrollo social y económico de determinados países o determinadas regiones del planeta. Pero creo que hay una razón más concreta, y es que los economistas, aunque nos hayamos perdido en el camino dedicándonos a cuestiones financieras, pero los economistas en origen eran filósofos morales, era gente dedicada al servicio del bienestar de los ciudadanos. Los economistas clásicos decían que el trabajo del economista consiste en maximizar la felicidad entendida como la diferencia entre el placer y el dolor. Bueno, yo quiero pensar que mi trabajo tiene mucho que ver con esto, con un compromiso con el aumento del bienestar de los ciudadanos, y estamos hablando de un bien de primera necesidad, un bien, digamos, de necesidad vital. Entonces, esta es parte de mi interés por el tema. Pero mi interés no solo está vinculado al agua. Yo como economista me dedico a la gestión de recursos naturales en general, es decir, me dedico a temas de energía, de clima, de biodiversidad, de bancos pesqueros, de recursos forestales, y el tema del agua es un tema que está vinculado directamente con todos ellos, es decir, en casi todos ellos me aparece la discusión sobre el agua de una manera muy concreta. A la hora de hablar de agua, y esta dificultad no la tengo tanto con gente con buen nivel educativo, pero sí la tengo mucho cuando me dirijo al ciudadano común, hay que explicar con claridad de qué agua estamos hablando. Estamos hablando del recurso, es decir, del agua en alta, del agua en los ríos, en los acuíferos, en los lagos, incluso en el mar, como recurso básico para la sociedad, o estamos hablando del agua de grifo, del ciclo urbano del agua, de una parte muy pequeña del consumo de agua de cualquier país, pero que sin embargo tiene una importancia decisiva porque afecta a todas las personas en tanto que es un bien de primera necesidad. Y claro, alguien podría decir, bueno, ¿qué más da? Finalmente estamos hablando de agua, pero no da igual porque los desafíos que aparecen en la gestión del recurso no son exactamente los desafíos que aparecen en la gestión del ciclo urbano del agua.
Si nos centramos en el recurso, veremos cómo a nivel mundial, y específicamente, por ejemplo, en un país como España, el 70% del consumo de agua se va para el riego de cultivos. Y claro, esto en sí mismo ya nos debería hacer reflexionar, ya es un dato suficientemente elocuente. ¿Por qué? Porque estamos dedicándolo a una actividad que apenas contribuye al Producto Interior Bruto del país, que en términos locales o regionales puede tener una importancia destacada, no sé, en zonas cerealísticas de Castilla y León, o en determinadas zonas del Bajo Ebro, o en determinadas zonas por ejemplo, del litoral mediterráneo, como el Segura o el Júcar, ¿sí? Pero hay un dato todavía más sorprendente. Cuando uno revisa en detalle ese 70% del agua que se va al riego de cultivos, se encuentra con que el 90% de todo ese agua genera el 10% del valor añadido bruto de la agricultura. Es decir, estamos destinando la mayor parte del recurso a una actividad que apenas genera valor añadido para la sociedad. Y al revés, tenemos un 10% del agua de riego dedicada a generar un 90% del valor añadido bruto de la agricultura. Es decir, en nuestro país y en muchos otros países como el nuestro, conviven dos realidades: una agricultura altamente tecnificada, muy eficiente en el uso de agua, que aplica el agua directamente a la planta y que genera un gran valor de mercado, pero no solo de mercado, hay otra serie de efectos externos que contribuyen al bienestar de la población. Y al lado tenemos una agricultura que utiliza el agua de manera muy poco eficiente, que obtiene muy bajos rendimientos por hectárea, que obtiene una productividad del agua muy baja, y que sin embargo uno no se podría poner en plan cínico, maximalista y decir prescindamos de ella. Porque si prescindimos de ella, contribuimos a agravar un problema que ya es un problema muy acusado en un país como España, que es la despoblación. España es, si nos salimos de las dos grandes áreas metropolitanas, nos encontramos con oasis de población y el resto son desiertos poblacionales. Y esto tiene implicaciones en el mantenimiento de la diversidad biológica, en el mantenimiento del monte, en la cohesión territorial, en la cohesión social, en la desigualdad. Es decir, que lo que hagamos con el recurso tiene cierta importancia para temas que son muy importantes. Yo siempre le digo a la gente, entiendo perfectamente que haya quien diga, a mí el tema del agua no me interesa, muy bien. Pero, ¿y le interesa la igualdad de género? ¿Y le interesa la erradicación de la pobreza? ¿Y le interesa el desempeño macroeconómico? ¿Y le interesa la cohesión territorial? Si todo eso le interesa el agua, porque el agua es fundamental para todas estas cosas que estoy mencionando. Antes de entrar en detalle, quiero mencionar otra diferencia fundamental, y es que no es lo mismo hablar de agua en Barcelona que hablar de agua en Bangladesh, uno de los países donde estoy trabajando ahora. ¿Por qué? Porque aquí esencialmente tenemos las necesidades básicas más que garantizadas. Es muy difícil hoy en el mundo trasladar una discusión como la que voy a plantear hoy aquí a un contexto en el cual la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento no están garantizados. Y los datos son terribles. Si miramos a nivel internacional nos encontramos con que hay casi 700 millones de personas que no tienen eso que eufemísticamente se llama acceso mejorado a agua potable. O 2.400 millones de personas que no tienen retrete. En este momento en el mundo hay más gente que tiene un teléfono móvil que un retrete. Nos encontramos con que un país como India, una gran economía emergente, una de las grandes potencias geopolíticas ya mismo, pero desde luego en el futuro próximo, tiene la mitad de la población defecando al aire libre, cada día. Las mujeres, las niñas suelen esperar durante todo el día, ¿sí?, con dolores intestinales, porque solo salen en el momento en que cae la luz del sol para tener cierto nivel de privacidad. Y en ese momento son agredidas sexualmente. Si uno le proporciona a un adolescente en Bangladesh o en India agua potable y un lugar privado para que haga sus necesidades, aunque sea en una letrina básica, le está resolviendo un problema vital, no le está resolviendo solo un problema higiénico, le está resolviendo un problema estrictamente de desarrollo, de estima, de seguridad personal. Entonces, claro, es muy complejo. Todos mis proyectos están desarrollados fuera de España, yo solo trabajo fuera de España. Trabajo en América Latina, en el sur de Asia, en Asia Central, en todos los países de la Unión Europea. Cuando traigo esta discusión a la Unión Europea, cuesta hacer este salto, porque en realidad la discusión, las prioridades son completamente diferentes cuando uno habla en un lugar donde los servicios no están garantizados, a un lugar como este en el que los servicios están absolutamente garantizados. Es decir, si uno piensa
en cómo son los servicios de agua potable y saneamiento en un país como este se encuentra con que están altamente tecnificados, las empresas españolas de servicios de agua, públicas, privadas, mixtas, son punteras a nivel internacional, en términos de desarrollo tecnológico en algunos campos lideran a nivel mundial, tenemos cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento, los servicios tienen continuidad, 24 horas al día, 7 días a la semana, con algunas excepciones muy puntuales, y además estamos, y estoy hablando en una de las ciudades donde el agua potable es más cara, además estamos hablando de un servicio mucho más barato que otros servicios, y barato casi diría en términos absolutos, pese a la percepción generalizada de la población. Tengo un colega que se pone a hablar de los servicios de agua potable y saneamiento, en su caso él es francés, y es el responsable de la encuesta a los ciudadanos sobre su percepción de cómo son los servicios de agua potable y saneamiento en Francia. Y le dije un día, no me marees con los resultados, cuéntame los dos principales. Y me dijo, principal resultado, que sale de manera sistemática. El ciudadano francés considera que el agua potable y el saneamiento son servicios muy caros. Segundo resultado, el ciudadano francés no sabe ni cuánto paga ni cuánto consume. Pues esto vale no solo para el ciudadano español, no solo para el ciudadano catalán, no solo para el ciudadano de Barcelona, vale incluso para los que estamos aquí sentados. No todos los que estamos aquí sentados sabemos, si nos ponemos la mano en el corazón, cuánto agua consumimos y cuánto pagamos por ella. Seguro. Seguro que no. Entonces hay una... Pero sin embargo, la percepción generalizada que puede existir para buena parte de los ciudadanos es que el agua es muy cara. ¿Sí? Bien. Regresamos al recurso. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se plantean en relación a la gestión del recurso y por qué creo que el federalismo, que soluciones federales, que soluciones cooperativas son definitivamente imprescindibles para gestionar el recurso? En España ocurrió una cosa que yo diría que casi un accidente histórico que me parece fantástico porque me parece que generó una situación virtuosa para la gestión del recurso. Y es que se definieron las demarcaciones de las cuencas hidrográficas, se definieron antes que las comunidades autónomas, antes que las regiones. Esto fue una bendición. ¿Por qué? Porque precisamente nos liberó de una parte del discurso territorial sobre el agua. El agua aquí, en el Ebro, por ejemplo, se gestiona desde hace más de 100 años por una autoridad de cuenca que tiene autoridad sobre la cuenca hidrográfica con independencia de si el río está en Navarra, en Aragón o en Cataluña. Y esto es una maravilla. Es decir, que haya una autoridad, diría casi en algún sentido un sucedáneo de autoridad federalista, que en algún sentido se superpone sobre la visión miope, limitada de las comunidades autónomas. Ahora bien, esto se ha superado solo en parte. Si miramos el famoso problema que hay con el trasvase del Tajo Segura, agua que se toma en el tramo medio del Tajo para llevarla al Levante español, nos encontramos con dos resultados que son absolutamente disparatados. Uno, esa obra pública, una obra pública masiva que exigió un gran esfuerzo del contribuyente en su momento, se diseñó para trasvasar anualmente 1000 hectómetros cúbicos de agua. Por ley se estableció la garantía de que para proteger a la cuenca cedente no se podrían trasvasar más de 600 hectómetros cúbicos al año. Es decir, ya se asumió de partida una ineficiencia en la utilización de esa obra pública del 40%. Y en la práctica, en los últimos 20 años, no se ha llegado a trasvasar en promedio más de 300 hectómetros cúbicos al año. ¿Qué significa? Primero, que hemos asumido como sociedad de facto que hay una ineficiencia de un 70% en el traslado de agua desde donde había, ahora ya no hay tanta, pero desde donde había, a donde se necesitaba. Y segundo, el conflicto territorial vinculado al trasvase Tajo Segura no se ha resuelto ni siquiera teniendo al Partido Popular en el gobierno de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y la Administración General del Estado. Es decir, cuando la gente dice, el agua es un tema muy politizado, no, lamentablemente no, ojalá fuese un tema politizado. Lo que está es muy vinculado a esta visión territorial y partidista sobre el recurso. El mismo partido no fue capaz de resolver un problema territorial que se superpone a los intereses del propio partido a la hora de resolverlos. Bien, si pensamos en otro tipo de conflictos que se dan, y esto también ocurre aquí en Cataluña, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuántas veces no habéis escuchado a ciudadanos del Ebro manifestarse un domingo diciendo el agua es vida, ¿sí? El agua tiene que ver con nuestro porvenir?
Pero ese mismo día había una manifestación con el mismo lema en Toledo para la defensa del Tajo. Y ese mismo día los ciudadanos de Murcia se manifestaban en Murcia reclamando que el agua es vida y que el agua se vincula a su desarrollo. Es decir, tenemos a sociedades levantadas en torno al agua, defendiendo aparentemente lo mismo y enfrentadas entre sí. Y el recurso es la parte, en teoría, menos compleja de resolver. ¿Por qué? Porque en este estado de las autonomías en el que, como suelo decir con frecuencia, a veces hemos hecho descentralización, bienvenida, pero a veces hemos hecho centrifugación, ¿sí? Competencias que se iban, pero que no se acompañaban de recursos. En ese contexto nos encontramos con que, afortunadamente, la competencia sobre el recurso sigue siendo nacional. Es decir, el agua es un bien, no solo en España, sino en cualquier país del mundo, es un bien de dominio público, tiene carácter demanial. Y por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de velar por su protección, por su conservación, por su adecuado uso. Esto en relación al recurso. Cuando damos el salto y lo llevamos al terreno del agua de grifo, nos encontramos con lo siguiente. España tiene 8.125 municipios, el tercer país de la Unión Europea con más municipios después de Francia y Alemania. De esos 8.125 municipios, más del 80% tiene menos de 5.000 habitantes. Y los municipios, estos municipios chiquititos, pequeños, estos municipios son titulares de la competencia de agua potable y saneamiento. La responsabilidad sobre la gestión del ciclo urbano del agua es municipal. Y yo no me atrevería a abrir este melón. Yo creo que debe seguir siéndolo, en gran medida. Es decir, que yo no tocaría la autonomía municipal. Ahora bien, reflexionemos sobre cuál es el resultado de ese modelo. El resultado de ese modelo es que no cada municipio tiene su sistema de provisión, pero casi. Tenemos 2.700 sistemas de provisión de agua potable y saneamiento en España. 2.700. Es decir, es un sistema atomizadísimo, fragmentadísimo, y en este caso con competencias municipales y en ausencia de principios únicos de regulación. Es decir, tenemos un nivel de entropía brutal. Brutal. Y cada vez que se produce un cambio en el mapa electoral, el nivel de entropía crece casi de manera exponencial. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no hemos sido capaces de entender que, aunque la titularidad sea municipal, la mejor manera de garantizar el interés general es buscando fórmulas cooperativas supramunicipales. Mejor dicho, ¿no hemos sido capaces de entenderlo? No. Hay veces que sí hemos sido capaces de entenderlo. Las dos áreas metropolitanas más importantes del país tienen un sistema de provisión de servicios supramunicipal. En el caso de Madrid, el Canal de Isabel II, una empresa pública, presta el servicio en casi toda la región de Madrid. No en toda, pero en casi toda la región de Madrid. Y lo presta bien desde el punto de vista técnico. Durante los últimos 50 años no ha necesitado hacer una inversión masiva en infraestructura para garantizar el suministro de una ciudad en pleno crecimiento. El área metropolitana de Barcelona, 23 municipios del área metropolitana de Barcelona están abastecidos por la misma empresa. La fórmula es supramunicipal también. El consorcio de Bilbao es un ejemplo supramunicipal que funciona bien. El tratamiento de aguas residuales en Murcia tiene escala regional, funciona bien. Es decir, lo que observamos es que lo que funciona bien en los modelos de gestión del agua a nivel municipal es precisamente que son capaces de trascender la esfera municipal, que son capaces de generar mecanismos federalistas, si se quiere, de cooperación para encontrar escalas que permitan que el servicio sea más sostenible, más equitativo, más eficiente. ¿Bien? Y esto es lo que nos estamos encontrando a nivel de la provisión de servicios. Dejadme que os mencione otro aspecto en el que creo que es fundamental la necesidad de pensar en términos federalistas en cuanto a la gestión del agua. La coordinación de políticas sectoriales. No hacemos coordinación de políticas sectoriales. El agua se sigue percibiendo, no solo por el ciudadano, sino por el decisor, se sigue percibiendo o bien como un tema ambiental, es decir, marginal, minoritario, o bien como un tema estrictamente sectorial. La ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, cuando uno le habla de agua, ella en su cabeza solo está pensando en el agua de riego. Claro, hemos puesto el agua dentro de un ministerio que es el antiguo Ministerio de Agricultura. Y tenemos al zorro cuidando de las gallinas, ¿verdad? Ahí tenemos un problema serio. ¿Bien? Pero si intentamos avanzar en por qué es necesaria la coordinación de políticas sectoriales, se me ocurren muchos ejemplos. Hemos estado hablando aquí informalmente de cómo era Barcelona en una tarde como hoy,
cuando llovía de manera torrencial, como llueve en las cuencas mediterráneas, porque las cuencas mediterráneas tienen como dos maldiciones bíblicas, escasez estructural y al mismo tiempo cuando llueve, llueve de manera torrencial. Bueno, ¿qué pasaba con Barcelona? Que Barcelona parecía inundada, ¿sí? De repente se construyeron unos tanques de tormenta en la zona norte de la ciudad y esos tanques de tormenta han resuelto esa parte del problema. Ahora, fijémonos en lo siguiente. ¿Qué pasa si Barcelona, si el área metropolitana de Barcelona, como de hecho es, se convierte en un área contaminada atmosféricamente? Pues ocurre que si durante 50 días prácticamente no llueve nada y una tarde como hoy llueve mucho, el primer litro de agua, o la primera hora de agua, en realidad de lluvia, si yo la trajese aquí sería como petróleo. Arrastra contaminantes atmosféricos. Esos contaminantes atmosféricos antes inundaban la ciudad. Ahora no, ahora se quedan en los tanques de tormenta. Pero se quedan en los tanques de tormenta ¿hasta cuándo? Hasta que los liberas. Y cuando liberas esos tanques de tormenta, ese agua que arrastra contaminantes atmosféricos, es decir, que arrastra un problema que nada tiene que ver con el agua, sino que tiene que ver con la congestión urbana, con la movilidad mal resuelta, con el tráfico rodado, esos contaminantes te aparecen en la red de alcantarillado y te terminan en la depuradora. Y la depuradora, ya se lo cuento, lamentablemente no está preparada para tratar esos contaminantes. La depuradora está preparada para tratar nuestra orina y nuestros residuos un poco más sólidos. Ya. Miento, está preparada para alguna cosa más, pero básicamente está preparada para eso. ¿Qué pasa cuando le llegan estos contaminantes atmosféricos? Pues primero que tiene un problema de flujo de diseño. Es decir, le ha entrado más agua de la que estaba previsto que percibiese, porque en realidad está planificada en función del número de retretes que hay en la ciudad. O el número de industrias contaminantes que hay en la ciudad, o el número... ¿Qué pasa además con los llamados contaminantes emergentes? De repente comienzan a aparecer en el agua trazas de algunos microcontaminantes como la nicotina, la cafeína, el ibuprofeno, el paracetamol, las hormonas para la fertilidad femenina. Todo este tipo de microcontaminantes todavía están en trazas muy pequeñas, pero ya hay estudios de la Comisión Europea que encargan a epidemiólogos que hagan una revisión de qué pasa con la exposición sistemática a trazas menores de estos contaminantes. Y nos comienzan a alertar. Bueno, pues nuestras plantas depuradoras no están preparadas ni para detectarlos ni para tratarlos adecuadamente. Esto en una zona del país en la que se ha hecho un esfuerzo impresionante. En muy pocas décadas hemos pasado de no tener ninguna depuradora en Cataluña a tener más de 2000. Es un caso de éxito internacional. Bueno, pues aún así, es como la clásica cinta de gimnasio en la que uno corre para quedarse en el mismo sitio, porque empiezan a aparecer nuevos desafíos que como sociedad no hemos sido capaces de resolver. De manera que efectivamente Barcelona ya no aparece inundada, pero pese a no aparecer inundada todavía tenemos un problema que resolver. Y hay otro más. ¿Qué pasa con la agricultura? La agricultura no solo consume el 70% del agua, es que además de consumir el 70% del agua, es una presión fundamental en términos de contaminación, de suelos, de agua, etc. ¿Qué pasa con esos pesticidas que se utilizan, con esos fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura? Pues que por escorrentía terminan apareciendo también en nuestras depuradoras, que tampoco siempre están preparadas para tratar este tipo de contaminantes. De manera que España sistemáticamente incumple 2 de los artículos básicos de una directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, pese al esfuerzo impresionante que han hecho generaciones. Dejadme que os mencione otro dato. Tenemos muy buenos datos sobre obra pública en el país, ¿verdad? El agua se ha gestionado básicamente por ingenieros civiles. No tengo nada contra los ingenieros civiles, pero sí contra el sesgo en la gestión desde el punto de vista de la ingeniería. Y pensábamos que gestionar agua significaba llevarla de donde existía a donde se necesitaba, un trasvase, o acumularla en un momento del año en el que tenías muchas precipitaciones para un momento del año en el que no las tenías, embalses. Bueno, este modelo es un modelo agotado. Nuestras cuencas están altísimamente reguladas, el Ebro tiene más de 400 elementos de regulación a lo largo de todo su caudal, y no hace falta que les diga que si vamos al Ebro, el Ebro está parado. El Ebro es un río que ya no camina, que se ha alejado de su régimen natural. Ese río no hace aportaciones suficientes de sedimentos al delta, que era lo que antes alimentaba a su vez, con la influencia del mar, lo que alimentaba las playas maravillosas de la Costa Brava, ¿verdad? Ahora tenemos a la misma sociedad regulando el Ebro e impidiendo que avance y que aporte sedimentos al delta, y esa misma sociedad haciendo un esfuerzo para a las 5 de la mañana
tomar arena que se ha dragado a 2 kilómetros de la costa y reponer la arena de las playas de la Costa Brava. Es decir, el mito de Penélope, tejemos de día, les tejemos de noche. ¿Sí? Y esto está ocurriendo permanentemente, ocurre en relación a la generación hidroeléctrica. En el caso de la generación hidroeléctrica hay un dato, cada vez que lo menciono delante de alguien del ministerio, veo que me genero enemistades. A lo largo de 100 años tenemos datos que muestran cómo ha crecido la potencia instalada en generación eléctrica. Básicamente sabemos que el gran esfuerzo se hizo durante 40 años de dictadura, ¿verdad? Pero claro, el esfuerzo no lo hacía Franco, el esfuerzo lo hacían los españoles que contribuían con recursos a que se hiciese ese esfuerzo. Bien, y de repente llega un momento en que se estabiliza, y no se estabiliza porque llega la democracia, se estabiliza porque no hay más que regular en los ríos, no hay donde poner embalses, ya los había puesto todos el caballero, ¿verdad? En ese momento uno diría, bueno, el potencial de generación hidroeléctrica debería haber crecido al mismo ritmo. Si ha crecido la potencia instalada, debería haber crecido también la capacidad de generar energía eléctrica. Y uno descubre que hoy lo que llamamos producible hidroeléctrico es más bajo que en el año 20. ¿Por qué? Porque cada vez se turbina menos agua. Porque cada vez hay más utilización de agua en la cuenca alta de los ríos. De manera que tenemos una infraestructura poderosísima que ya no sirve para lo que estaba diseñada en origen. Otro ejemplo perfecto, las desaladoras. El Plan Hidrológico Nacional del gobierno Aznar contemplaba un trasvase desde el Ebro hasta el Levante español, ¿verdad? Ese plan queda revocado con la llegada del presidente Zapatero. Y resulta que establecen un programa alternativo que llaman Programa Agua, que básicamente consistía en desalar agua de mar. Ponen 17 desaladoras en todo el Levante español. Esas 17 desaladoras están todas pagadas con fondos europeos, en gran medida. Se utilizan al 17% de su capacidad instalada en promedio. Estamos apercibidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos apercibidos por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo, por la no utilización de un recurso que el contribuyente europeo ha contribuido a financiar para resolver un problema en España. Y alguien se preguntará, ¿y por qué es así? El desafío es tecnológico, no sabemos operar las plantas, ¿no? Si somos líderes mundiales en desalación. Si todas las plantas de desalación que se están construyendo en Oriente Medio, en el norte de África, en Estados Unidos, en América Latina, en el sur de Asia, son españolas, ¿cuál es el problema? El problema es que no encuentran demanda. Esas plantas de desalación, como la que hay aquí, por ejemplo, esas plantas de desalación producen un metro cúbico de agua desalada por encima de 1 euro. El regante del Segura, el regante murciano, puede estar obteniendo agua del río, si tiene acceso a un río directamente, puede estar obteniéndolo a 5 céntimos el metro cúbico. Y si tiene un pozo, legal o no, y lo puede explotar, paga el coste de bombeo, el coste energético, que son 15, 20 céntimos por metro cúbico. Es decir, no hay cómo convencerles de que utilicen el agua a 5 veces más lo que pagan por extraer el agua del acuífero. Resultado, que la cantidad de agua ociosa que tenemos en las desaladoras equivale a la cantidad de agua sobreexplotada que tenemos en los acuíferos del Levante. Como dicen en Castilla, hacemos un pan con 2 hostias, ¿verdad? Que somos incapaces de resolver 2 problemas al tiempo. El país ha sido vigorosísimo en este ejercicio de modernización impresionante de las últimas décadas, ha sido vigorosísimo a la hora de generar los incentivos para construir infraestructuras, pero no tiene la misma capacidad para generar incentivos ni para conservar el recurso que les da sentido, las fuentes naturales de agua, ni para operar esas. Y el problema no es un problema de un gobierno concreto, es una falla de gobernanza. Es decir, es toda la sociedad en su conjunto, la sociedad civil más o menos articulada, el sector público, con gobiernos peores que otros, y el de ahora no es desde luego un ejemplo de un buen gobierno, al mismo tiempo el sector privado, que no ha invertido suficiente en muchas ocasiones en innovación, que no ha sabido entender cómo habría que aproximarse a este tema, que a veces ha mirado desde una perspectiva que ignoraba precisamente lo que señala este señor. Jean Tigol, Premio Nobel de Economía en el año 2014, utiliza el término economía del bien común para referirse a esta idea de que una sociedad solo puede progresar si consigue alinear intereses individuales de los ciudadanos, de los usuarios de agua, de los hogares, de las industrias, de los regantes,
con los objetivos que como sociedad nos hemos definido colectivamente. Y en el caso del agua, fíjense que tenemos un muy buen ejemplo de solución federal. ¿Por qué? Porque la legislación que se aplica para gestionar el recurso en cada Estado miembro de la Unión Europea es la misma. La Directiva Marco de Agua se aplica al unísono en 28 Estados miembros de la Unión Europea. Es un caso inédito, un caso bellísimo, diría yo. Tiene todos los problemas que uno le quiera encontrar. Pero lo cierto es que hay alguien que decidió que encontraríamos una solución para que 28 Estados miembros de la Unión cooperasen en cómo gestionar sus recursos hídricos. Con casos tan emblemáticos como el Danubio, un país que baña 19 países, 14 de ellos Estados miembros de la Unión Europea. ¿Os imagináis lo que sería no encontrar soluciones cooperativas en un contexto en el que el río cruza por 19? El agua está llena de mitos. Tenemos es como el procés. ¿Sí? Tenemos un montón de afirmaciones que damos por buenas cuando en realidad no admitirían una discusión mínimamente seria de 5 minutos. ¿Sí? Y en el caso del agua, estos vínculos, ¿no?, con las aportaciones de Rodrik son un poco más complejos, efectivamente, pero voy a recorrer los 3 elementos. Agua y soberanía. Las discusiones de soberanía, a ratos pienso que me parecerían patéticas, pero prefiero llamarlas casi conmovedoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es verdad que tradicionalmente se ha identificado que el agua configuraba tu soberanía, en la práctica, si algo caracteriza a, yo diría, el fenómeno más significativo que nos va a tocar vivir a las generaciones que estamos aquí presentes, que es el cambio climático, ¿sí?, o uno de los más significativos, el cambio climático es fundamentalmente un cambio en el ciclo hídrico, y es un fenómeno global. La mayor parte de las cosas que ocurren hoy en relación a nuestro agua, aunque veamos pasar el río por delante de nuestra casa, están condicionadas por un fenómeno global. La sequía, estamos en el 3er año de sequía a nivel nacional, ¿sí? En Cataluña se está sintiendo menos porque las reservas estaban bien, porque se llegó a la sequía en una circunstancia que era más favorable. Pero la sequía es un fenómeno meteorológico extremo, es decir, es la versión aguda de una enfermedad crónica que se llama escasez estructural de agua. Tanto la escasez estructural de agua como las sequías, que cada vez como resultado del cambio climático serán más frecuentes, más intensas y generarán mayor impacto, están asociadas a un fenómeno global. Por tanto, nosotros seguimos preocupándonos por elementos en relación a nuestra soberanía que son cercanos, de proximidad, cuando hace mucho tiempo que no somos soberanos en casi nada. Hace mucho tiempo que hemos perdido soberanía en prácticamente todo, ¿sí? Ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna capacidad mínima para revertir el cambio climático. Las moléculas de CO2 que ya se emitieron ya estarán generando un problema de calentamiento global del planeta, pues con periodos de residencia a veces superiores a los 100 años. De manera que ya ese problema ya se está generando. Ahora, tenemos un desafío que un economista que ha sido asesor de Bernie Sanders en Estados Unidos, Geoffrey Sachs, el padre intelectual de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Geoffrey Sachs dice, del mismo modo que para una generación el viaje a la Luna fue su gran logro, su gran reto generacional, la adaptación al cambio climático es el nuestro. Cuando yo escucho gente de mi edad decir, no, es que ahora los desafíos no son como antes, es que la transición democrática era otra cosa. Oye, aquí está en juego lo mismo que estaba en juego en la transición democrática o más. Y no somos capaces de movilizarlo. Y la adaptación al cambio climático es exactamente igual. Entonces, tengo siempre alguna duda cuando se vincula el agua a la soberanía, porque creo que se está utilizando una acepción de la soberanía muy de cercanías, ¿no? Muy falsa. Cuando creo que la discusión sobre soberanía está en otro lugar. Por ejemplo, discutir sobre soberanía política cuando hace tiempo que hemos perdido la soberanía económica me parece patético. Ahora, me parece relevante en sí el concepto de soberanía, me parece relevante en sí defender leyes que defiendan la soberanía. Bueno, puede ser que me parezca, pero desde luego esa no es una discusión central. Y sin embargo no estamos siendo capaces de enfocarlo. Lo mismo ocurre con la democracia, hay una perversión de lo que es la democracia. La democracia, hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor he aprendido poco, pero hasta donde yo tengo entendido, pues el sentido esencial de la cultura democrática no es votar cada 4 años, no, es el reconocimiento del otro, es celebrar que hay alguien que no piensa como tú. Es el debate. El debate y la dialéctica y tener la oportunidad de salir a la calle y que se esté manifestando uno que no piensa como tú. O sea, me parece fantástico que haya gente en este país y en cualquier otro país que defienda posiciones con las que estoy radicalmente en desacuerdo.
Pero es que eso es la esencia de la democracia. Con el agua ocurre igual. Es decir, si tú realmente eres demócrata en relación a la gestión del agua, deberías ser capaz de defender no el agua que utilizas tú con carácter privativo, sino el hecho de que el agua tiene que estar en buen estado para todo el mundo. No voy a entrar en detalles técnicos, pero hay una parte del agua que se comporta igual que un bien privado. El agua que nos entra por nuestro grifo es un agua que solo puede entrar por nuestro grifo, que solo puede consumir cada uno que haya pagado su factura, ¿sí? Y además en el que no estamos compitiendo en su consumo con nadie. Es un bien que entra, que nosotros pagamos, consumimos y ya está. Pero hay una parte del agua, la calidad del agua, es un bien público en sentido estricto. Por tanto necesitamos que alguien haga prevalecer el interés general por encima de las actuaciones de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que eso sería profundizar realmente en el sentido democrático del agua. Siempre encuentro un ejemplo que me parece adecuado para este tema. Un padre que tiene que tomar la decisión sobre a qué colegio lleva a su hijo. Esa decisión es una decisión muy íntima, muy individual, muy compartida con la pareja, con la familia, ¿verdad? Imaginemos que ese padre decide que va a llevar a su hijo a un colegio privado porque es el que está más cerca de su casa, o porque toda su familia ha ido a ese colegio privado. Pero al tiempo que toma esa decisión, se considera un gran defensor de la educación pública. ¿Qué diferencia hay entre alguien que defiende la educación privada y nada más y el que es capaz de reconocer la existencia de educación privada o de sanidad privada, pero defiende la educación pública? Que a mí no me interesa cómo eduquen solo a mi hijo, a mí me interesa cómo eduquen a aquellos con los que mi hijo se va a relacionar en el futuro. Pues con el agua es igual. Si yo solo pienso en el agua que pasa delante de mi casa y no me preocupo de lo que pasa aguas arriba o aguas abajo, soy miope. Los ríos no entienden de esos elementos individuales. Entonces yo creo que hay mucho que discutir también sobre esta idea de la democracia y el agua, esta idea de que yo puedo decidir sobre el recurso que pasa por delante de mi casa. No, de hecho ya lo hace usted. Cuando usted es un regante y decide tomar agua para regar su campo de maíz, ya está tomando decisiones. Ahora necesitamos que haya alguien que resuelva los estropicios que usted deja como resultado de cultivar maíz donde no se debería, o arroz en el Guadalquivir, imagínense, al lado de Doñana, Arrozales, ¿sí? O anegando hectáreas de vid en el millón de hectáreas que hay dedicadas a la producción de vino en La Mancha. ¿Y por qué anegan? Anegan para bajarle el estrés hídrico a la uva y que en el proceso de fermentación salga con un contenido alcohólico un poco más bajo. Y los vinos de Valdepeñas, que no sé si hay aquí alguien de Valdepeñas, pero que no son especialmente buenos, sean un poquito más suaves de tragar. Entonces, este tipo de locuras se están haciendo en nuestro país. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando introducimos modernizaciones en el regadío que hacen que en cada parcela seamos tan eficientes que cada vez utilizamos menos agua para producir lo mismo o para producir más? Como ocurre con nuestros vehículos. Cada vez nuestros vehículos utilizan menos combustible para recorrer 100 kilómetros. ¿Pero qué pasa? Que cada vez los utilizamos más. Entonces hay un efecto de escala que se come esas ganancias en términos de eficiencia. Y esto ha ocurrido con los regadíos. Y esto es parte del problema sobre el Segarra-Garrigues. Es decir, ¿qué decisiones tomamos como sociedad respecto a nuestro modelo productivo? España este año va a recibir 80 millones de turistas para 45 millones de personas. Como he dicho antes, todos se concentran en el litoral mediterráneo, el Golfo de Cádiz y los dos archipiélagos. Justo las zonas del país donde más escasez hídrica hay. Y se concentran en el periodo estival, entre mayo y septiembre. Y a ellos se les suman los turistas nacionales que ni siquiera van entre mayo y septiembre, van en julio y agosto. Y metemos una presión sobre el recurso que hace que ocurran cosas como, por ejemplo, que en determinados lugares de las Islas Baleares haya estaciones depuradoras diseñadas para tratar las aguas de 140.000 personas y en agosto tengan picos por encima del 500.000 de personas. Y alguien dirá, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Pues eliminando, descargando al mar más del 60% de las aguas residuales sin tratar. En la cuarta economía europea, en uno de los países de las 20 economías más importantes del mundo, esto está ocurriendo hoy. El último tema, el tema de globalización, ocurre algo parecido a lo que mencionaba antes, es decir, los fenómenos globales son determinantes para entender lo que está ocurriendo hoy. Pero hay esta distorsión, esta asimetría en la percepción, porque de repente pensamos que como el agua se consume aquí, es local. Pero no. El agua, por definición, es un recurso global que además no cambia en disponibilidad. Cuando se dice la próxima guerra será por el agua. Mi sobrino, que tiene 11 años, sabe perfectamente que la cantidad de agua que hay en la biosfera es la misma ahora y hace 100 años.
Lo que va cambiando es el estado. Habrá más en los glaciares o menos, habrá más en estado gaseoso, habrá más en estado líquido, y lo que sí cambia es la disponibilidad de agua potable, porque hemos intervenido sobre el ciclo y hemos hecho que la disponibilidad de agua potable cada vez sea menor. En estos temas que se plantean aquí, hay una visión miope por definición, pero claro, es difícil explicárselo a alguien que tiene un interés concreto en la utilización de ese agua para resolverse un problema, porque eso contribuye a la generación de renta agraria. Ahora, uno se lleva sorpresas. Uno se puede encontrar con que la misma persona que está defendiendo que no se utilice determinada obra pública, que ha sido pagada, también financiada con fondos europeos para otra cosa, que no se utilice para riego, nos podríamos encontrar con que esa persona en una situación diferente estaría defendiendo algo profundamente contradictorio. Y hay muchos ejemplos de esto. En el agua nos encontramos permanentemente con posiciones altamente contradictorias. Es decir, alguien que, por ejemplo, se refiere al agua y dice el agua es un bien de dominio público, debería ser gestionada siempre por el sector público. ¿Por qué? Victoria Camps, una miembro ilustre de este grupo, Victoria Camps lo explica con claridad. Dice: no existe superioridad, primacía de ningún modelo de gestión. Los modelos de gestión pueden ser buenos o malos, ¿sí? Lo importante es que prevalezca el interés general. Esta es la clave. Es decir, si tenemos empresas privadas o si tenemos comunidades de regantes que para satisfacer sus intereses individuales afectan al bien común, ahí tenemos un problema. Pero el problema no es de que haya alguien que intente satisfacer un interés individual, porque todos los que estamos aquí lo hacemos permanentemente. El problema está en si nosotros nos ponemos a freír boquerones y eso molesta al vecino. Eso es un problema, porque está afectando al bienestar de una tercera persona, pero no que nosotros friamos boquerones. Eso no puede ser un problema nunca. Y hay una demonización, ¿sí? Hay una especie de posicionamiento a priorístico, maniqueo, sobre determinadas cuestiones, que creo que tiene mucho que ver, por volver a lo político, creo que tiene que ver mucho con el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia se debilita, se vacía, en algunos terrenos desaparece del debate y deja sin defensa esto, el bien común. Porque entonces ya permanentemente se aproxima con prejuicios ideológicos, ¿sí? Esto en Madrid lo he discutido muchas veces. Es como el club de fútbol al que le cierran el estadio por comportamiento vandálico de algunos de sus aficionados y tiene que compartir un estadio con alguien. Bueno, yo veo a la socialdemocracia jugando en lo económico en la cancha de los conservadores y en lo social en la cancha de los peronistas. Y estamos locos. O sea, en ese contexto, la gente cuando acude al estadio acude a ver al equipo genuino, no al sucedáneo. Entonces yo creo que esto que ha ocurrido, yo creo a nivel internacional, esa crisis de la socialdemocracia, creo que explica en gran medida por qué hemos abandonado progresivamente discusiones sobre el interés general, sobre el bien común, que creo que son esenciales para hablar de agua o de recursos en general, sin posicionamientos a priorísticos desde un punto de vista ideológico. Y creo que la última pregunta era sobre el tema de las desaladoras. Claro, el tema de las desaladoras es muy complejo. Seguramente ya hubo algún elemento que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria. Con eso que llamaba, hay un premio Nobel de Economía, Bob Shiller, que lo llama exuberancia irracional. Una especie de ficción colectiva. Una crisis financiera siempre, una burbuja inmobiliaria, una burbuja financiera, siempre es una ficción colectiva. Es un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños por la noche, un sábado a las 10. Intenta sacarlos de ahí. No hay manera de sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque tienen incentivos, se lo están pasando bien, están disfrutando. Ven, los ciudadanos les ocurría igual. Yo creo que aquí no se ha explicado suficientemente precisamente el tema municipal. Es decir, si tú transfieres muchas competencias a los municipios, entre ellas la gestión de los servicios de agua, pero no les transfieres en paralelo recursos, no solo financieros, también humanos, para gestionar un servicio altamente tecnificado, te encuentras con el problema que tenemos ahora. Y es que muchos de esos municipios se han sentido tentados a cobrar un canon concesional a un operador privado y utilizar ese canon concesional para cualquier cosa, para traerse a Isabel Pantoja a las fiestas del pueblo. Un dinero que en teoría estaba orientado a mejorar los servicios de agua potable y saneamiento. Y entonces entra en cuestión ese régimen concesional, ese canon concesional,
Y en lugar de discutir el instrumento, ya discutimos todo el modelo. Es como si ya ningún operador privado fuese capaz de gestionar bien el servicio. Aquí en Barcelona el consumo de agua potable es uno de los mejores del mundo. 105 litros por persona y por día. Y esto no es solo mérito del operador, en este caso una empresa mixta. No es solo mérito del operador, es mérito de los ciudadanos. Los ciudadanos en el año 2008 le vieron las orejas al lobo. Pensaron, oye, lo del Ródano quizá no sea tan buena solución. Lo de recibir containers con agua embotellada, de pronto tampoco. ¿Sí? Y hubo una tendencia. En California ha ocurrido exactamente igual. En el año 2015, California, estamos hablando de la sexta economía del planeta en Producto Interior Bruto. Líder en tecnología a través del Silicon Valley y otros lugares. Con instituciones en la gestión del agua absolutamente vinculadas a la defensa del interés general y con más de 100 años. Con legislaciones garantistas que protegen la afección a terceras partes cuando se toma una decisión sobre el agua. Con todas las tecnologías disponibles para la gestión del agua instaladas a una u otra escala en algún lugar del territorio. Con características muy similares a España. Clima mediterráneo, unas 400.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, una disponibilidad de agua muy parecida, el mismo desequilibrio entre el norte y el sur, características muy similares. Una sequía de 5 años prácticamente los ha sacado del carril. En el Valle Central de California uno va avanzando por las autopistas y se encuentra con las autopistas quebradas y la gente siempre comenta, oye, los movimientos sísmicos aquí en California, no, movimientos sísmicos no. Se ha hundido el suelo porque el acuífero está sobreexplotado. Y esto está ocurriendo en Ciudad de México y está ocurriendo en Pekín. Y ocurre aquí en zonas donde los acuíferos están sobreexplotados. Se hunde el suelo y se quiebran las autopistas y los canales de riego. ¿Por qué? ¿Por qué California, con todos los ingredientes para ser el mejor modelo de gobernanza de agua del mundo, entra en una crisis de agua? Precisamente porque falló la gobernanza, porque falló el control del recurso, en concreto de las aguas subterráneas. Cualquiera que tenía un pozo se podía sacar agua, nadie le controlaba, nadie le decía nada. Hay muchas zonas del planeta que se parecen a esta: el norte de Chile, la costa del Pacífico de Perú, el sur de Australia, Singapur, Israel, algunos otros países de Oriente Medio, todos los estados del oeste norteamericano. Todo eso es España. Yo me dedico a trabajar fuera de España precisamente porque me he dado cuenta que la mirada provinciana, local, pensando que lo que ocurre en España solo ocurre en España, es limitante. Cuanto más leo sobre Australia, más aprendo sobre España en relación a la gestión del agua. Y creo que es importante añadir este elemento. Este sí que es un elemento globalizador, ¿no? Esta visión de que los temas ocurren en muchos lugares y que podemos aprender muchas lecciones de lo que ha ocurrido en otros lugares. Pero en California no tiene que ver con la agricultura, porque yo me acuerdo que la autopista esa que une Los Ángeles y San Francisco, tú ves los campos de maíz, o sea, en medio como del desierto. Quizás es para regar esto que... Literalmente, pero por eso digo que la estructura de usos del agua es muy parecida. El 70% del uso del agua es para el riego de cultivos en pleno desierto. Pero, ¿de verdad esto nos resulta tan lejano? ¿Han visto la provincia de Almería, a qué se dedica? Es el gran invernadero de Europa. Y las fresas. O Murcia. Si Murcia no tiene agua, nunca tuvo agua. ¿Por qué se ha convertido en...? Pero la agricultura española, que aporta menos del 2% del Producto Interior Bruto a toda la economía, es el 16% del valor añadido de toda la agricultura europea. Lo mismo ocurría en California. California es el 2% del PIB, el 3% del empleo, pero el 50% de los productos de huerta del resto de Estados Unidos. Uno no podía llegar de manera maximalista y decir, no se riegan los cultivos. ¿Por qué? Porque si dices no se riegan los cultivos, tienes al ciudadano de Nueva York diciendo ¿cómo? ¿Y mis almendras? ¿Y mis ciruelas? Entonces no es tan sencillo el tema, pero es muy similar. Pero esa especie de delirio de una sociedad que colectivamente a lo largo de décadas decide mantener una agricultura en un desierto o asentamientos humanos en un desierto, eso lo vivimos en California, pero por ejemplo, en el Pacífico peruano, 80% del Producto Interior Bruto concentrado en la costa. 2/3 de la población. Menos del 2% de los recursos de agua dulce del país. Lima es la segunda capital del mundo más importante sobre un desierto después del Cairo. Y esta decisión no es de ayer, esta decisión es de siglos. Ahí la soberanía no se configuró
a partir de la existencia de agua. Es una situación absolutamente delirante. El Valle de Copiapó en Chile. Nunca ¿Sí? estaba, no. Pero el Valle de Copiapó, uno está viendo el predesierto de Atacama, todo completamente árido, y el valle verde produciendo pisco. Es un delirio. ¿Cómo se hace eso? Sobreexplotando un acuífero. Es que solución tendríamos así, poco a poco, porque ya sé de qué de golpe. Necesitamos... Sí, sí. No, pero en el norte, o sea, en la zona de La Serena y eso también es lo mismo, ¿no? El río Elqui El Elqui, está igual. sobreexplotado por Igual. el... Es decir, si uno pudiese empezar, si fuese como Pablo Iglesias, adanista, y pensase que la sociedad comienza hoy, entonces yo me iría al Valle de Copiapó y diría, oye, ¿de verdad vamos a pescar aquí que no hay pescado? ¿De verdad vamos a producir uva en un lugar donde no se puede producir absolutamente nada? ¿O nos vamos al Valle Central? ¿O nos vamos al Maipo? O más al sur incluso, en Chile. Bueno, ahí va a entrar mi parte nacional. Pero esa decisión... claro, Porque es mi tierra, mi familia es de esa zona. Entonces, claro, el pisco, o sea, la fruta, la verdura de ahí, tiene un sabor, porque claro, nunca llueve, el y eso sol nadie lo pone en es- duda. Igual que, Entonces, claro, igual no que es las lo verduras, mismo. ahora la gente está feliz teniendo mango todo el año que viene de Almería. Es absurdo, es una extravagancia, pero estamos felices. En esta esquizofrenia vivimos permanentemente. Con la gestión de los recursos ocurre esto. ¿Sí? Es decir, uno quiere luz, pero no quiere contaminación atmosférica. Oiga, pues tiene que elegir. Hay una solución de intercambio, tiene que elegir. Y esto es igual. ¿Sí? Es decir, queremos agua limpia, queremos agua en abundancia, pero al mismo tiempo queremos bañarnos en lugar de ducharnos, al mismo tiempo queremos productos... Por ejemplo, eso, queremos tener arroz en nuestro país. Oiga, miren, esto no es Camboya, no es Vietnam. Dejémonos de experimentos, ¿no? Pero claro, es que aquí no estamos hablando de experimentos, estamos hablando de decisiones seculares. La plantación de caña de azúcar más al sur de Europa está en la Vega del Motril Salobreña, en Granada. Otra extravagancia. Oiga, pero ¿cómo producimos caña de azúcar? Esto no es Sao Paulo. ¿Sí? Pero lo hacemos. Entonces, como país, creo que tenemos la obligación, como país, o como Unión Europea, o como la escala que uno quiera, tenemos la obligación de repensar nuestro modelo productivo. Cada vez que los decisores políticos dicen hay que cambiar el modelo productivo, hay que escapar del ladrillo y del turismo, uno nunca consigue entender la segunda derivada. Siempre hacen la afirmación inicial, y luego uno dice, ¿y qué van a hacer? Y en el mejor de los casos, la mente más ilustrada del país dice invertir en I+D. Ya, pero ¿invertir en I+D en qué? ¿No? Pues aquí tenemos una oportunidad. Economía circular, cerremos los ciclos, hagamos que el agua residual no sea agua residual, sino que vuelva al ciclo. Adaptación al cambio climático. Preparémonos para lo que nos viene. Esta sequía, esto es un chiste en comparación con lo que uno puede vivir. 14 años de sequía en el sur de Australia condujeron a la reforma legal sobre el agua más importante que se ha hecho en la historia. Y todavía hoy están intentando recuperar el control sobre el recurso. Pero en el agua casi todo es invisible. Los acuíferos son invisibles, nadie sabe cómo es un acuífero, las infraestructuras son invisibles, nadie ha visto una red de alcantarillado. Si viésemos una red de alcantarillado no volveríamos a beber agua del grifo nunca. Nunca. Y sin embargo el agua de grifo tiene más garantías sanitarias que esta. Y por esta estamos pagando 1000 veces más como mínimo de lo que pagamos por el agua de grifo. Es decir, la agricultura europea, la agricultura española es una agricultura altísimamente subsidiada. Entonces, si tú incorporas los subsidios, conviertes casi cualquier cultivo en rentable. ¿Bien? Pero ahora, ¿quién se hace cargo de la externalidad? ¿Quién se hace cargo del coste que estás imponiendo a la sociedad como resultado de dedicar agua a producir arroz fuera de Camboya? Este es el tema. ¿Sí? Cuando los regantes dicen hoy, hágame un trasvase, yo me hago cargo de él, yo lo pago directamente, los regantes del seguro lo dicen. Yo pago. Dígame, haga usted la obra, dígame cuánto cuesta, yo me hago cargo. Siempre cuentan la mitad del cuento. La otra mitad del cuento es quién se hace cargo de todos los costes de los que ustedes nos van a hacer cargo. ¿Ustedes qué van a pagar? ¿El cemento? ¿Ustedes van a pagar el diseño de la obra? ¿Ustedes van a pagar la ejecución de la obra? Perfecto. ¿Y la operación? ¿El bombeo de agua? Cuando haya que cruzar una meseta y haya que subir agua, ¿ustedes también lo pagan? Sí, perfecto. ¿Y quién se hace cargo del impacto ambiental en el territorio? Y entonces te dirán, el Estado. El discurso sobre los derechos humanos. Ahora hay dos derechos humanos, uno para el abastecimiento y otro para el saneamiento. A mí me parece maravilloso.
Claro. ¿Pero qué significa esto? Porque todos los derechos que yo conozco, incluso los derechos fundamentales, libertad de expresión, derecho a la vida, etcétera, son derechos que tienen restricciones. El derecho a la vida, mi derecho a la vida, yo no lo puedo ejercer poniendo en juego el derecho a la vida de otro. Por tanto, tiene una restricción. El derecho a la libertad de expresión, ¿yo puedo decir lo que me dé la gana? Hombre, sí, siempre y cuando no vaya contra el Código Penal. Porque la sociedad ha intentado resolver ese problema. ¿Estamos de acuerdo o no? El mayor productor del mundo, el principal productor del mundo de espárragos, el Valle de Ica, en Perú, ¿sí? El agua que se utiliza para regar esos espárragos por grandes grupos agroalimentarios franceses es un agua de mayor calidad que la que beben los trabajadores del espárrago y los habitantes de Ica. ¿Por qué? Porque los requisitos fitosanitarios de la Unión Europea, que es uno de los grandes importadores de espárragos, obligan a que sea así. Esta situación, que duele desde un punto de vista ético, ¿verdad? Esta situación que realmente hace como que uno se conmueva, se está dando, pero se está dando en muchos lugares. Entonces, efectivamente, esto ocurre. A lo mejor la decisión, a lo mejor lo que tenemos que aceptar es que ni del Guadalquivir ni de Camboya, oiga, mira, vivimos en un sitio donde no se produce arroz, no podemos consumir arroz. Es decir, cuando hablaba antes de que hay 2.400 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento básico, ¿sí? Y que esto lleva, por ejemplo, a que 1.000 millones de personas cada día beban agua contaminada por materia fecal. 1.000 millones de personas hoy están consumiendo agua con materia fecal. Cuando uno habla de cómo extender la esfera de los derechos humanos a esta discusión, yo siempre digo, entremos en discusiones de detalles, entremos en área chica. Cuénteme usted qué esfuerzos estamos como sociedad dispuestos a hacer para que todas esas personas mañana tengan resuelto el problema. Porque el problema no es ni tecnológico, tenemos la tecnología más que suficiente, sabemos cómo gestionar el recurso, pero los problemas son de modificación de marcos institucionales, los problemas son de voluntad política, los problemas son de financiación. ¿Por qué no resolvemos esos problemas? Son problemas de gobierno del agua, son problemas de gobernanza, de entender que el agua no es algo así anecdótico, estamos hablando de un tema central. En este momento hay un presidente conservador en Perú, el presidente Kuczynski, y este hombre dijo, no sé lo que voy a hacer en mi mandato, entre otras cosas porque no le van a dejar hacer nada, ¿sí? Pero no sé lo que voy a hacer en mi mandato, pero si algo tengo claro es que agua y saneamiento es el eje de la política de gobierno. Chapó. Sí, sí, sí. Este hombre ya ha puesto eso ahí arriba. Ahora no va a conseguir ninguno de los objetivos que se haya planteado, pero el ejercicio de mostrar que ha entendido algo, que una sociedad como la peruana, que durante una década ha estado creciendo por encima del 6% anual y ha acumulado un pasivo social con 9 millones de personas que no tienen acceso a agua y saneamiento, ¿cómo pueden mirar esos 9 millones de personas a alguien que les habla del milagro chileno? Perdón, del milagro peruano. Chile lo tiene bien resuelto. El caso chileno es un caso interesantísimo. Lo tenía bien resuelto cuando la empresa de agua y saneamiento era una empresa pública y nacional, y lo tiene bien resuelto ahora que ha privatizado todo el sector. ¿Por qué lo tiene bien resuelto? Porque hay un regulador que vela por el interés general, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Es decir, porque alguien ha tenido, en medio de los Chicago Boys, en medio del delirio del liberalismo chileno, alguien ha tenido sentido de lo público y ha dicho, haremos lo que hagamos, prestará el servicio quien lo preste, pero aquí hay cosas que están claras. Por ejemplo, la necesidad de subsidiar el consumo de los hogares más pobres. Y el modelo chileno, cada vez que digo esto me dicen, este es un neocon. ¿Cómo neocon? ¿De qué estamos hablando? Si yo no estoy defendiendo la provisión privada, lo que estoy defendiendo es la buena regulación pública de empresas privadas.